Tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristina Valega Chipoco. Agradezco la invitación a participar de esta jornada sobre género y derecho. Voy a compartir mi pantalla. Como pueden ver, se me ha invitado a hablar sobre estereotipos de género en la publicidad y el rol que cumple el derecho frente a los mismos. En este caso, el derecho de la competencia desleal. Mi presentación se va a dividir en tres partes. En primer lugar, hablaremos sobre qué es un estereotipo de género y cómo lo regula el derecho cuando está presente en la publicidad comercial. En segundo lugar, discutiremos por qué es importante dialogar de estos temas. ¿Tiene un impacto en la sociedad o por qué es que el derecho lo regula? Y en tercer lugar, comentaremos brevemente algunos casos resueltos por el INDECOPI como organismo que evalúa la legalidad de la publicidad y definiremos algunos pendientes y algunas potencialidades de su argumentación. Comenzando con el primer punto, que es un estereotipo de género y cómo lo regula el derecho en la publicidad comercial, es importante primero definir qué es un estereotipo de género. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración de inicio. A lo largo de la presentación trataré de tener un enfoque interseccional, es decir, reconociendo que el género no es la única variable por la que hay estereotipos o por la que las personas nos definimos o dinámicas de poder, sino que hay distintas. En ese sentido, los estereotipos que se tiene sobre las mujeres, por ejemplo, también cruzan con estereotipos raciales, estereotipos de discapacidad, estereotipos por clase frente a la diversidad sexual, entre otros. Sin embargo, el día de hoy vamos a poner el énfasis en la variable género por términos explicativos, por el tiempo también que tenemos, pero es muy importante que reconozcamos que esta variable no anda sola, sino que se cruza en la vida de las personas con otras variables que también nos colocan y a otras personas en mayor riesgo de ser discriminados o no. Habiendo hecho esta aclaración, definiré qué es un estereotipo de género. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que por estereotipo de género se entiende una visión generalizada o una preconcepción de atributos, características o roles que deben cumplir las mujeres, los hombres, las personas en general, para ser consideradas apropiadas en una sociedad. Y además, la evidencia muestra que hay una asociación entre la persistencia de estereotipos de género en una sociedad con la discriminación estructural de género y la violencia contra las mujeres. Ahora bien, ¿qué estereotipos de género están presentes en el Perú? Si vemos la encuesta nacional de relaciones sociales que salió a inicios del presente año, podemos identificar cuando se pregunta a los peruanos, a las peruanas, qué piensan de las mujeres, qué piensan de los hombres, qué piensan de los roles de género en general, que hay 4 estereotipos que están bastante presentes. En primer lugar, todavía el considerar a las mujeres como responsables principales de las labores del hogar y del ámbito doméstico. En segundo lugar, el ver a las mujeres como objetos sexuales para el placer de los hombres. En tercer lugar, el considerar que las mujeres deben ser recatadas en su forma de vestir y su sexualidad. En cuarto lugar, el ver a las mujeres que tienen una pareja masculina como posesión de esta pareja, como que el hombre tiene que controlarlas o tener cierto rol de ese estilo frente a ellas. Ahora bien, es importante señalar que los estereotipos de género sobre lo femenino, que son los que hemos visto, tienen también una contraparte de estereotipos de género frente a lo masculino, que suele entenderse en el opuesto del rol que se le asigna a las mujeres. Por ejemplo, si un estereotipo es ver a las mujeres como principales responsables del hogar, en contraposición se ve a los hombres como responsables principales, por ejemplo, del trabajo remunerado fuera del hogar, o como los responsables de participar en la vida política o estar en la calle, en los espacios públicos. Si tenemos otro estereotipo que nos dice que las mujeres son objetos sexuales de los hombres, el estereotipo frente a los hombres y lo que se espera de ellos es que sean sujetos sexuales que ven a las mujeres o emplean a las mujeres como objetos para su placer. Entonces, como podemos ver, en nuestra sociedad todavía hay estereotipos de género que establecen una jerarquía, es decir, que le asignan a las mujeres o a lo femenino
roles o características menos valoradas o que subordinan a las mujeres, y a los hombres o a lo masculino, roles más valorados o características que socialmente tienen más valor. Habiendo dicho eso, nos queda preguntarnos, ¿qué hace el derecho frente a los estereotipos de género? Y concretamente en el ámbito de la publicidad comercial, que es sobre el que nos vamos a referir el día de hoy. Primero es importante señalar que hay una ley, que es la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que regula la legalidad de los actos publicitarios, porque se entiende que la publicidad comercial es un acto de competencia que incurre en el mercado. Esta ley tiene diferentes regulaciones sobre cómo debe ser la publicidad, y una de ellas, que pueden ver allí en el recuadro morado, es su artículo 18, que regula el principio de adecuación social. Este principio lo que señala es que todo aviso publicitario o toda pieza publicitaria tiene que evitar incentivar actos ilegales, incentivar actos ofensivos y, en tercer lugar, tiene que evitar fomentar actos discriminatorios por motivos de sexo, nacionalidad, edad, entre otros. Al amparo de este artículo es que nosotros podemos argumentar que la publicidad que presenta estereotipos de género, que fomenta la subordinación de las mujeres, la discriminación estructural, que tiene una concepción negativa o que desvalora lo femenino, está incumpliendo este artículo porque fomenta la discriminación por motivos de género. Además, es importante que también conozcamos que hay tratados internacionales que el Perú, el Estado peruano, ha suscrito y se ha comprometido a cumplir. Hay dos tratados específicos sobre violencia e igualdad de género: la Convención Belén do Pará del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Convención CEDAW del Sistema de Naciones Unidas. Ambos tratados señalan que el Estado peruano tiene que prevenir y evitar que las diferentes instituciones incurran en actos estereotipados o en patrones de comportamiento que subordinen a lo femenino frente a lo masculino. Entonces, si interpretamos la Ley de Represión de la Competencia Desleal al amparo de estos tratados internacionales, que son normas de rango constitucional, pues llegamos a la misma conclusión que mencionamos hace un momento. Ahora bien, ya vimos cómo el derecho regula los estereotipos de género en la publicidad comercial, pero cabe preguntarnos, ¿por qué es importante hablar de este tema? Y tengo que ofrecerles dos respuestas el día de hoy. La primera es porque en el Perú todavía existe un contexto de discriminación estructural de género contra las mujeres muy arraigado. Pueden ver algunas estadísticas que he colocado allí. La primera, por ejemplo, muestra que un 17% menos de mujeres mayores de 25 años participa en la fuerza de trabajo remunerada, menos que de hombres, ¿no? Todavía hay un menor acceso al empleo remunerado. También, en segundo lugar, pueden ver que en 10% se amplía la brecha salarial entre mujeres y hombres cuando se tiene un hijo en el hogar, ¿no? Un hijo entendiendo que la pareja es entre hombres y mujeres, porque ahora hay diferentes formas también de conformar una familia, pero lo que se ha medido es ello, ¿no? Entonces, cuando hay un hijo en estas parejas, en este tipo de parejas, la brecha salarial aumenta en 10% para las mujeres. Esto se debe, como vimos antes, a que todavía se considera a las mujeres como responsables primarias del cuidado de los hijos e hijas. Pero la discriminación estructural de género no solamente se refleja en cifras de desigualdad, sino también de violencia. En el Perú hay cifras muy altas de violencia todavía. Por ejemplo, casi el 60% de mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja. Casi el 60% también de personas en el Perú tolera la violencia hacia las mujeres, normalizándola, justificándola. Entonces, es importante que hablemos de estereotipos de género en la publicidad, porque estamos en un contexto en el Perú donde hay una discriminación estructural contra las mujeres. Todavía las mujeres, adolescentes y niñas, en su diversidad, acceden menos al trabajo remunerado, son mucho más que los hombres víctimas de violencia en la pareja, tienen también menor salario por trabajos de igual valor, y entonces esta situación no puede ser ajena cuando hablemos de estereotipos de género en cualquier ámbito, incluida la publicidad. Pero en segundo lugar, también tenemos que hablar de estos temas, porque la publicidad
puede contribuir con afianzar la discriminación estructural contra las mujeres en nuestra sociedad o con transformarla. Hay diferentes estudios internacionales y también algunos nacionales que muestran una evidencia entre el impacto que puede tener la publicidad y las relaciones que existen en la sociedad. Por ejemplo, ahí he colocado algunos efectos que puede tener la publicidad y que se han medido en términos de género. Si ven el número 2, se ha medido que hay mayores niveles de ansiedad, depresión, comportamientos obsesivos, trastornos alimenticios en las personas, fundamentalmente en las mujeres, cuando son expuestas a estereotipos de género, entre otros ámbitos, en la publicidad. También está comprobado que la hipersexualización, por ejemplo, en ámbito publicitario o en otros, está asociada a la persistencia de violencia en el hogar, a la normalización de la violencia sexual y al rechazo frente a ideas en torno a la igualdad de género. Incluso hay evidencia que muestra que la representación estereotipada de mujeres y de hombres, de femenino masculino, tiene un impacto en qué carreras eligen las mujeres y los hombres, todavía manteniendo una división en el mercado de ciertas profesiones como femeninas y ciertas profesiones como masculinas. Es decir, la publicidad puede tener un impacto en las capacidades y posibilidades de elección de las personas. Incluso, como pueden ver allí, también en otros efectos, y ahí están las citas, por si alguien quiere profundizar, el 7 y el 8 nos muestran que los estereotipos de género presentes en la publicidad también pueden tener un impacto en los hombres. Por ejemplo, cuando se los representa como los proveedores principales o en ciertos roles, y algunos hombres pueden tener frustraciones por no cumplir aquellas expectativas o vergüenza para poder hablar sobre sus problemas o lo que están sintiendo por cómo tradicionalmente se los representa en los medios de comunicación, incluida la publicidad. Entonces, este sería el segundo motivo por el cual tenemos que hablar de este tema, porque la publicidad tiene efectos en la sociedad. Nos muestra no solamente un producto o un servicio, sino que también nos muestra representaciones de cómo son las familias, cómo son las personas, qué comportamientos son aceptados, cómo se relacionan mujeres, hombres, personas en general. Entonces nos da imágenes también que nos permiten comprendernos de cierta forma en la sociedad y si son estereotipadas, tendrá un impacto en nosotros y en nuestro desarrollo. Además, cabe señalar que la publicidad con estereotipos también es negativa en términos de mercado. Ya hay diferentes estudios, tanto internacionales como de la Federación Mundial de Anunciantes, como también internacionales, pero que tienen una sección Perú, ¿no? Ipsos en el año 2018, con apoyo de otras organizaciones, también midió qué ocurre en el Perú, y se ha visto que hay una mayor intención de compra a las marcas que ofrecen publicidades libres de estereotipos de género, que las personas se sienten más positivas y cómodas frente a empresas que muestran en sus publicidades una diversidad de personas, ¿no? Entonces, también tiene un impacto en términos económicos. Ahora bien, ya hemos visto qué son los estereotipos de género, cómo los regula el derecho en el Perú en el ámbito de la publicidad comercial. Hemos visto por qué es tan importante hablar de estereotipos de género en la publicidad comercial por el impacto que puede tener afianzando la discriminación estructural de género o transformando nuestra situación. Pero, ¿qué ha dicho el Indecopi? Como mencioné hace un momento, el Indecopi es quien se pronuncia, la entidad competente, en materia de legalidad o ilegalidad publicitaria. Indecopi se ha pronunciado sobre 17 anuncios publicitarios cuestionados por contener estereotipos de género. Hay 33 resoluciones que ha emitido en un periodo de tiempo de los años 94 a 99 y 2006 a 2011. De todos estos casos, solamente uno fue declarado fundado, es decir, se consideró que los estereotipos de género vulneraban el principio de adecuación social por fomentar la discriminación contra las mujeres y por tanto eran ilegales, pero 16 de ellos fueron considerados infundados, es decir, no hubo ninguna consideración de ilegalidad frente a estos avisos cuestionados por contener estereotipos de género. Ahí pueden ver algunos de los anuncios cuestionados, no el de ladrillos Lark, lo he colocado porque es más reciente, para que también lo tengamos presente. Y si es que analizamos, ¿no?, qué estereotipos de género estaban presentes en las publicidades cuestionadas, que es un punto clave, ¿no? Yo les recomiendo que
Si alguien va a analizar una pieza publicitaria porque considera que vulnera el principio de adecuación social, porque fomenta un acto discriminatorio por estereotipos de género o de otro tipo, es muy importante reconocer cuál es el estereotipo de género que está presente en la publicidad, que lo expliquemos y que argumentemos por qué fomenta la discriminación. Entonces, si analizamos los 17 anuncios publicitarios que fueron denunciados ante Indecopi, podemos ver que la gran mayoría, el 71%, tenía un estereotipo de género de cosificación sexual de las mujeres, es decir, donde se presentaba a la mujer de forma hipersexualizada, cuando de repente no tenía nada que ver con el producto o servicio que se auspiciaba, o cuando en comparación con otras personas, por ejemplo, hombres presentes en la publicidad, la mujer tenía mucha menos ropa o estaba de cierta forma subordinada sexualmente frente al hombre, ¿no? También hay un 29% de los estereotipos presentes en estas piezas era sobre roles tradicionales de las mujeres. Bien porque se las presentaba vinculadas al ámbito doméstico exclusivamente, o estereotipos sobre, por ejemplo, que mentían cuando estaban denunciando un caso de violencia presente en una pieza publicitaria, o en general sobre roles asociados a lo femenino de forma desvalorizada. Y además, un 18% de estereotipos de género presentes en estas piezas publicitarias eran sobre roles hegemónicos de los varones, ¿no? Allí pueden ver, por ejemplo, la foto que se ve donde hay una cerveza, es una captura de pantalla de un video denunciado de Brahma, en el cual en la publicidad hacían burla de un hombre porque consideraban que tenía actitudes femeninas, ¿no? O feminizadas. Como ven, no va a sumar 100% el porcentaje porque algunas piezas publicitarias denunciadas tenían más de un estereotipo de género presente. Ahora bien, a continuación voy a centrarme en cuestionar dos argumentos que el Indecopi, los vocales y las vocales que participaron de estos casos, tuvieron. Lo estoy haciendo y solo me estoy centrando en dos por motivos de tiempo, pero si ustedes ingresan a internet pueden encontrar un estudio que realicé más detallado, donde analizo todos los argumentos que Indecopi dio en estas resoluciones, donde declaró infundados los casos y donde cuestiono algunos de sus argumentos, ¿no? Pero el día de hoy me voy a centrar solo en dos. El primero de los argumentos que Indecopi repite en varios casos para argumentar que la publicidad donde habían estereotipos de género no fomenta la discriminación contra las mujeres y por tanto no es ilegal, es el siguiente. Ellos decían que estas piezas publicitarias tenían elementos de ficción, de humor, de exageración, y que estos elementos impedían que el anuncio influya realmente en el mundo real, digamos, ¿no? El problema que veo en esta argumentación, en realidad son dos problemas. El primero es que se hacía esta argumentación sin basarse en evidencia. Era más una argumentación intuitiva. Que el humor iba a impedir que estas representaciones publicitarias impacten en las personas. Sin embargo, y pueden ver ahí en el recuadro algunos artículos, algunos metaanálisis y evidencia citada, la evidencia nos dice que el llamado humor sexista sí tiene un impacto en la sociedad, sí contribuye con normalizar situaciones de violencia de las mujeres, por ejemplo, contribuye con que las personas que lo reciban sean menos propicios a estar a favor de la igualdad de género, o también con normalizar actos de violencia sexual. Entonces, es importante que si se va a argumentar, como se hizo en estos casos, que las piezas publicitarias, por tener humor o ficción, no iban a impactar en el mundo real, que se revise evidencia y no solamente uno se guíe por lo intuitivo, porque a veces la intuición de algunos puede estar equivocada, como en este caso. O en todo caso, hubiera sido importante que se presente evidencia en sentido contrario. Y el segundo problema que veo con este argumento es que si es que se iba a decir que las piezas publicitarias tenían representaciones humorísticas o de ficción, era importante entrar a ver cuáles eran esas representaciones. Si se examinan las bromas en las piezas publicitarias, se puede ver que justamente lo que buscaba dar risa eran estereotipos frente a las mujeres. Bien porque eran presentadas de forma cosificada sexualmente, dirigidas probablemente más a un público masculino, o bien porque eran presentadas en roles tradicionalmente asignados a las mujeres, que era lo que buscaba dar risa, ¿no? Entonces, si justamente lo que busca dar risa
es el estereotipo de género que contribuye con fomentar la discriminación estructural, era importante también, y sería en casos futuros, que se entre a analizar qué es lo que da humor, qué es lo que se está empleando como ficción, y si es un estereotipo que finalmente tiene un impacto negativo. Otro argumento que menciona el Indecopy, el segundo y último para analizar el día de hoy, es que las y los vocales en estos casos señalaron que los anuncios cuestionados no vulneraban el principio de adecuación social, sino que eran un tema de mal gusto, y que el derecho no podía entrar a regular el buen o mal gusto, sino que lo tenían que hacer las y los consumidores. Estamos de acuerdo con que el derecho no va a pronunciarse sobre si algo es de buen o mal gusto, pero en estos casos no se estaba argumentando que los anuncios eran de buen o mal gusto. Se estaba hablando de un tema de derechos, de igualdad y no discriminación. Y lo que se argumentaba es que había estereotipos de género que fomentaban la discriminación estructural contra las mujeres, ¿no? Este punto es muy importante porque lo que no se cuestiona no se cuestiona que estén representadas las mujeres de forma, por ejemplo, la sexualidad femenina en los medios de comunicación o en la publicidad. Eso no es lo que se está cuestionando. Lo que se cuestiona es una representación disimétrica de lo femenino y lo masculino en la publicidad. Finalmente tiene un efecto también en la sociedad y contribuye con perpetuar esta desigualdad estructural de las mujeres, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque este argumento ha salido también en otros ámbitos. No es un tema de bueno o mal gusto, no es un tema de que a algunos les gusta o no la publicidad, o no es un tema ofensivo, no. Lo que se está argumentando es que se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres porque estas representaciones tienen un impacto en el mundo real o potencialmente lo tienen. Ahora quiero hablar ya finalmente de un último caso de Indecopy, de la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal, que es la primera instancia en estos casos, que salió el año pasado. Es un caso que fue bastante comentado, lo deben conocer, de Saga Falabella y Colchones Dreimer, donde se presentaban a dos chicas, ¿no? Y había un estereotipo de género subordinante frente a las personas afrodescendientes, porque a la mujer que era afrodescendiente se la presentaba en la publicidad como desordenada, como de mal olor, frente a la persona, a la mujer que era blanca, que se la presentaba con características más bien valoradas positivamente, como el orden, la responsabilidad. Esta publicidad fue cuestionada y la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal tuvo una argumentación bastante interesante, bastante positiva desde mi perspectiva, y que podría también contribuir con futuros casos donde lleguen publicidades cuestionadas por contener estereotipos diversos frente a grupos en situación de vulnerabilidad diversos o también estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la comisión nombró los estereotipos presentes, identificó que había estereotipos frente a las personas afrodescendientes y que estos estereotipos podían tener un impacto negativo en la sociedad frente a este grupo, ¿no? En segundo lugar, la comisión reconoció que esta era una materia de igualdad y no discriminación, ¿no? Ya no hizo referencia a bueno o mal gusto, sino que finalmente habían derechos fundamentales en juego. Una tercera potencialidad de la argumentación es que el Indecopy, la comisión, reconoció que no se requiere intención de discriminar para poder sancionar este tipo de anuncios. Este es un aspecto clave, porque en los casos previos de estereotipos de género, las empresas, las agencias, de hecho en este también, decían que no había sido su intención discriminar, que era un tema de percepciones. Sin embargo, ya la Ley de Represión de la Competencia Desleal, desde sus inicios, reconocía que no se requiere una intencionalidad de cometer el acto de competencia desleal para que éste pueda ser sancionado, ¿no? Entonces, en este caso, el Indecopy ya lo dijo y lo reconoció y lo aplicó en estos casos. Cuestión que, repito, no pasó en los casos previos. Y en cuarto lugar, la comisión también pidió opinión técnica al ente rector, que en este caso era el Ministerio de Cultura, que es el ente rector en poblaciones afroperuanas, para tener en cuenta una experiencia técnica especializada sobre la materia, que es algo que se podría repetir en casos de estereotipos de género en publicidad comercial, por ejemplo, pidiendo opinión técnica al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bueno, eso ha sido todo en la presentación del día de hoy. Agradezco nuevamente por la invitación, ¿no? Es muy importante seguir discutiendo estos temas y agradezco también a cada una de las personas que han escuchado el día de hoy.